Bienvenidos a un nuevo podcast desde acá de la cafetería de OKS La Campiña. La famosa cafetería de OKS. Así es. Muy famosa. Pues yo soy Norún y tengo el gusto de estar aquí con mi esposo Miguel. Miguel Noel, por favor. Sí, es un honor grabar un podcast contigo. Gracias. Y vamos a platicar aquí unos 30 minutos de la vida, de la iglesia, de cosas que tenemos en el corazón. Muy bendecidos somos por ser los pastores de una iglesia tan efectiva como OKS. La verdad que sí. Sí, mucha gente, tenemos mucha gente contenta, mucha gente llena de talentos, mucha gente con capacidad de hacer muchas cosas. Mucha gente joven, muchos voluntarios. De hecho, ahorita estaba comentando de los líderes de youth, que me encanta cómo dirigen su equipo, cómo comunican con su equipo, cómo dan retroalimentación a su equipo. Y la verdad que un saludo a Isra y Marenita. Sí, hacen a todos, un excelente trabajo. todos. Y todos, y es una bendición. Nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? Muy orgullosos de todos los que están sirviendo aquí en la iglesia. Los grupos de conexión en la Ajá. iglesia son una fiesta. Cada vez que hay reunión de conexión, realmente es una fiesta. Claro, donde hay palabra, oración y convivio, pero se ve que la gente espera ese día para reunirse y se la pasan muy bien. Uh-huh. Todos los grupos de conexión. Y nos encanta suave, también, ¿no? Recibir a los nuevos. Sí. Nos encanta ver que llegan las personas a la iglesia y encuentran su lugar, se sienten en casa, entran a servir, entran al instituto bíblico y como que encuentran su lugar, y eso pues es lo que queremos, ¿verdad? Es nuestro deseo. Y fíjate, Norún, sí, claro, pero pensando ahorita que dijiste los nuevos, yo recuerdo cuando mi abuelo, Miguel Hernández, empezó Comunidad Cristiana de Culiacán. Y en su visión en aquel tiempo, en su manera de pensar, porque veníamos de una iglesia muy tradicional y una iglesia chica, que pasaban los años y los únicos nuevos eran los que iban naciendo, sí. Sí, la misma familia. La misma familia que iba creciendo. Entonces mi abuelo, en su visión de empezar una nueva iglesia, hablaba de que Dios le iba a permitir a él bautizar unas 200 personas en su vida antes de irse con el Señor. Mi abuelo tenía 70 años cuando empezó eso. Y pasaron 10 años y él falleció, tenía 80. Y en esos 10 años le tocó a él recibir en la iglesia, Comunidad Cristiana de Culiacán, a 600 personas, uh-huh. 600. Y yo recuerdo que cuando yo escuché eso, era así como que, wow, 600 personas. Claro, en 10 años, o sea, no es poca cosa, pero en 10 años. Y ahora nosotros pastoreamos una iglesia en donde cada reunión tenemos personas nuevas y personas recibiendo a Cristo en su corazón. De hecho, hasta el domingo pasado que predicó Moisés, ya suman 400 y tantas, no recuerdo exactamente el número, pero más de 400 que han recibido a Cristo. Este año. Uh-huh. Y el año pasado fueron más de 1000 que recibieron a Cristo. Acabamos de bautizar hace 2 domingos 46 personas de un jalón. Entonces, como que ya nos acostumbramos a ver ese tipo de resultados, pero es una bendición. Así es. Es así como que, wow. Sí, y yo creo que es porque la gente necesita a Cristo. Sí. Y presentamos a Cristo sin muchos enredos. Directo, con el mensaje del amor de Dios, como bien predicó el Moy el domingo. Muy buena prédica de parte de nuestro copastor Moisés Monarres. Muy buena, el hermano Sorek, Moisés Sorek. Las parábolas me encantan, esas de la oveja perdida, la de la moneda perdida y luego la del hijo pródigo, buenísimas. Uh-huh. Sí, muy buena prédica. Pero hablando y aterrizando un poquito y amarrando pues un poquito los comentarios, lo que estamos hablando, yo quiero preguntarte algunas cosas.
¿Estás listo? Pregúnteme, como dijo alguien por ahí. Quiero preguntarte, bueno, pues, ¿qué es lo que qué es lo que distingue nuestra iglesia? ¿Qué es lo que predicamos en nuestra iglesia? ¿Qué es nuestro enfoque como iglesia? El enfoque en nuestra iglesia es Cristo. Por supuesto que eso te lo va a decir cualquier cristiano, de cualquier iglesia cristiana. Pero yo creo que lo podemos no reducir, lo podemos resumir mejor diciendo, es el mensaje de la gracia de Dios. Es el evangelio de Cristo, el evangelio que explica Pablo en sus cartas, que viene siendo el amor inmerecido de Dios por nosotros, perdón de pecados, vida eterna, promesas a nuestra disposición, el favor de Dios. Y hablamos de eso hablamos, de que Dios te ama por haber recibido a Cristo, eres su hijo y tienes derecho a todo lo que hay en el reino y nada del mundo te lo va a quitar. Y eso la gente lo recibe solamente como un regalo, nadie se lo puede ganar. Y a lo mejor el que me escucha dice, pues sí, claro, eso es lo que se predica. Sí, pero nosotros tenemos unos 20 años que nos enfocamos en este mensaje, porque antes de eso sí teníamos una mezcla de la ley mosaica y de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el pacto que hizo Jesús por medio de la cruz con la humanidad de todos los tiempos, pero antes de eso lo que existía era la ley, o sea, tratar de ganarte el favor de Dios por medio de tus obras, y lo que no teníamos claro era que esa ley jamás la íbamos a poder cumplir, nadie la pudo cumplir, nadie fue salvo por la ley, y de hecho dice, el apóstol Pablo explica que tratar de cumplir la ley es simplemente entender lo pecador que eres y entender que no se puede y que ocupas que alguien te ayude, que en este caso pues es el Salvador, Jesús. Amén, amén, amén. Sí, muy contesté buena. Bien o sí, me fui de paso. Muy bien, y yo creo que ahí es donde tenemos nosotros un enfoque muy claro a lo que es la vida en el nuevo pacto. Porque la Biblia habla de 2 testamentos y se resume el Antiguo Testamento en la ley, donde las bendiciones de Dios tenían ciertas condiciones, y por medio de Cristo ahora en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto, pues Cristo cumple todos esos mandamientos por nosotros, y por medio de Cristo tenemos una entrada libre a lo que es el reino de Dios. Sí. Yo recuerdo, Norún, cuando Dios nos abrió los ojos espirituales para poder entender eso que estás diciendo y poder entender cómo la Biblia está escrita y acomodada, y cómo la Biblia va mencionando desde el principio, desde el huerto del Edén, cómo pasamos de la era de la inocencia a la era de la conciencia. Inocencia cuando estaban Adán y Eva en el huerto, conciencia después de haber hecho lo que no deberían de ser, de haber cedido a la desobediencia. Y a partir de ahí pues vemos cómo llegan los tiempos de Noé, donde todo el mundo, todos los seres humanos fueron pues destruidos, como muestra de que el pecado será destruido una vez y para siempre. Por eso hubo un diluvio y ya. Sin embargo, antes del diluvio pues había chance de subirse al arca, un símbolo de Cristo, para salvarse, pero pues nada más 8 se pudieron subir al arca, Noé y sus hijos y nueras y esposa. Y después de ahí pues empieza una nueva manera, oportunidad de vivir, y ahí vamos hasta los tiempos de Abraham, ¿no? Y cómo se marca con el surgimiento del pueblo de Israel, se marca el inicio de un pueblo puro, un pueblo santo, donde la circuncisión era pues la señal que marcaba ese pueblo adquirido por Dios, como dice el canto. Que hoy en día los que tenemos a Cristo pues somos linaje de Abraham y somos herederos de lo que Dios le prometió a Abraham. Pero como la Biblia va... Circuncidados en el corazón. Sí, no, claro. Como la Biblia va hablando de un solo tema
que a la hora de predicar el evangelio realmente hablamos de todo eso, pero ya resumido. Y luego después de Abraham viene Moisés con el asunto de la ley, donde la gente pues como no entendía, pues órale, cumplan con esto a ver si pueden. No podemos, bueno, entonces viene Cristo a salvarnos. Y como todo lo que sucedió desde el huerto del Edén hasta la venida de Jesús, pues fue una sombra de lo que haría Jesús, el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de todo lo que Dios habló, pues se lleva a cabo con Cristo. Y si tenemos a Cristo en el corazón, pues somos salvos de todo el pecado heredado desde Adán, y a la vez, pues Cristo en el corazón es igual a andar arriba del arca en medio de un diluvio. Cristo del corazón es ser parte de un pueblo puro, santo, sin mancha, sin arruga. Y Cristo del corazón pues me convierte en cumplidor de la ley. No porque yo la haya cumplido, sino porque Él la cumplió por mí. Fíjate. Y ese evangelio pues hace que la gente diga, así como tú y yo dijimos un día, no, pues así sí. Así sí se puede ser un cristiano contento, un cristiano victorioso, porque de no ser así, tarde o temprano te conviertes en un cristiano frustrado, cristiano cansado, un cristiano que dice, pues vámonos para el cielo ya, porque está muy duro aquí abajo. Sí, y yo creo que estamos muy acostumbrados en el mundo que nos rodea de vivir por transacciones. Haces algo para merecer. Sí. Y muchas veces queremos también meter eso en nuestra fe cristiana. Sí, es muy humano, carnal pensar así. Sí. Y por eso a veces surge, no, pues para que Dios te perdona tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Sí. En vez de ir a la palabra que dice que fuimos perdonados con el sacrificio de Cristo en la cruz una vez y para siempre. Para siempre. Y qué alivio es eso, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que escuchando la prédica de Moisés, porque ya ves que anduvimos fuera este fin de semana, pero me tocó escucharla por Facebook, y Moisés en una parte de su prédica dice, no debemos de ser guiados por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que dice la palabra. Y qué importante es decirle al Señor, si tu palabra dice que fuimos perdonados de pecado una vez y para siempre, punto. No ocupamos estar cuestionando. Mejor digámosle al Señor, Padre, lo creo y lo acepto, permíteme bajar ese entendimiento a mi corazón y vivirlo. Pero así es, y no ocupo andar buscándole 3 pies al gato o andar buscando otra respuesta cuando ahí está escrita, pues, la palabra de Dios. Amén, amén. Sí. Sí. Y qué bonito es poder compartir una palabra que vivifica, que bendice y que no condena. Eso es otra. Sí. Como pastores de OKS nos damos cuenta que la gente que viene a la iglesia en su mayoría son personas ya salvas. Son parte de la congregación que ya han recibido a Cristo. Cada semana sí, los que vienen por primera vez reciben a Jesús, pero el 95% o a lo mejor más ya son cristianos. Y a esos cristianos, para que puedan crecer en Cristo, ocupas predicarle a la nueva criatura que nació cuando recibieron a Cristo. No podemos predicarle al que murió, porque sería predicarle a un muerto. Tenemos que predicarle al vivo, y el vivo es el que nació de nuevo. Entonces, para que esa persona, esa nueva criatura, ese miembro de nuestra iglesia crezca, ocupa el evangelio de gracia, porque es el alimento que lo va a hacer crecer y lo va a hacer madurar. Si le predicas un poquito de ley o de condenación, haz de cuenta que lo regresas a una vida a la que ya no pertenece. Lo regresas a la vida de pecado que ya quedó atrás. Lo regresas a la vida de condenación que nada tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Qué interesante es eso, sí, ¿no? Qué importante es entenderlo. Porque me acuerdo también tú a veces has dicho el ejemplo de que no venimos a la iglesia como para empezar en -10. No.
Y para llegar al 0, ¿qué digo con eso? Llegar a la iglesia y te recuerdan que fallaste, que esto, que ahí nos hicimos mal, que pues que tenemos errores, que tenemos culpa, que tenemos esto, pero gracias a Cristo pues somos perdonados, como que terminamos con que en 0, como que estamos bien para con Dios, porque ya pedimos perdón, ya nos perdonó. Pero venimos a la iglesia no a escuchar eso, venimos a escuchar ahora quiénes somos en Cristo. Sí, Empezamos sí, claro. En 0 y empezamos a crecer en más 5, más 10, más 20. ¿Verdad que sí? ¿Lo expliqué bien? No sé, tú lo puedes explicar mejor. No, así es. Lo que pasa es que para mí que yo nací, crecí en la iglesia, para mí ir a la iglesia un domingo, para mí, era igual a llegar a la iglesia en menos 10, vamos a decir así, o menos 5 de espiritualidad. O sea, llegué a la reunión en menos 5. Pero ya llegué, canté, recibí palabra, ofrendé, lloré tantito en algún canto que me pegó en el corazón. Entonces, ya me voy a casa después de la reunión en 0 de espiritualidad. O sea, ya no ando en menos, estoy en 0. Pero llega el lunes, martes, miércoles, entonces ahí voy otra vez menos 1, menos 2, menos 3. Y así, dependiendo lo que hice, llego otra vez el domingo en menos. Y si me va bien, me voy en 0. La pregunta es, ¿a qué horas vamos a más 1, más 2, más 3, más 5, más 10? A menos que la nueva criatura se alimente. Y ese alimento es el Evangelio de gracia. Y eso es lo que pasa en nuestra iglesia. La gente anda en más 1, más 2, más 3, más 10, más 15, más 20. La verdad, nada más el ver a los voluntarios que solitos se organizan para ir a evangelizar un hospital o para ir a llevar palabra de Dios en diferentes lugares, las personas que van a los pueblos, todo lo que sucede semanalmente en la colonia que tenemos adoptada, Bicentenario. Tenemos iglesia allá, tenemos una escuela primaria, repartimos despensas, ropa cada semana. Y todo la gente lo hace por agradecimiento a lo que Dios significa en sus vidas y no para ganarse el favor de Dios. No, ya tienen el favor de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Porque la motivación, ¿no? No hacer las cosas porque tengo que hacerlas, pero los hago porque nacen en mi corazón, pues. Por gratitud, porque estoy contenta, porque estoy emocionada por la palabra, por Cristo, por todo lo que vivo, sus bendiciones, y como que no podemos retenerlo, pues tenemos que compartirlo. Sí, recuerdo, Norún, cuando hace 20 años teníamos ya 12 años trabajando como misioneros. Dirigíamos una organización cristiana juvenil, misioneros de misiones. Y tenemos mucha chamba, ¿no? Mucho movimiento. Teníamos personas de muchos países. Sí. Aquí con nosotros. Llevábamos jóvenes al otro lado del mundo. Recibíamos jóvenes de diferentes partes del mundo. Y era un movimentazo. Teníamos rentadas varias casas aquí alrededor de la campiña. Y ahí hospedábamos a los misioneros. Pero recuerdo que cuando decidimos que íbamos a ir a Noruega para hacer la escuela bíblica, el solo hecho de movernos con 3 hijos entonces a Oslo para hacer la escuela bíblica, para rentar una casa, para poder conseguir un carro, para movernos allá, para poder tener la economía de sostenernos durante ese año, era un reto que yo no sé si recuerdas que te dije, ¿sabes qué, mi amor? Ese gigante, como que no tengo ganas de pelear con él, porque hasta ahí habíamos peleado con muchos gigantes, porque también estábamos más jóvenes y más fuertes y como que yo puedo, ¿no? Pero recuerdo que te dije, ese gigante ya no sé, está muy grande. Me refiero a todo lo que conllevaba a ir a vivir a Noruega por un año. Sí, porque humanamente hablando, pues realmente era imposible. Sí, era imposible, y acuérdate que te dije... Había demasiados retos. Sí, pero acuérdate que te dije, pero si Dios quiere llevarnos, pues que nos lleve, nomás que todo tiene que fluir como mantequilla.
fue una manera a lo mejor mía de decir, pues yo creo que no vamos. Porque ¿cómo es que Dios va a fluir como mantequilla? O sea, ¿cómo es que las cosas van a fluir sin pelear por ellas? Pero todo fluyó. Todo fluyó como mantequilla. Sí. La economía, el carro, la casa. Y fue un año milagros de antes y después. Milagros, sí. Entonces, llegando a la escuela bíblica de OKS, que era en Oslo, ahí fue donde conocimos OKS, pues resulta que el mensaje de gracia era el tema central de la escuela bíblica. Sí. Y para nosotros fue como que, wow, la Biblia se nos hizo nueva. Llegó a refrescar, sanar, poner orden en nuestras doctrinas. Se acomodaron los temas doctrinales que teníamos medio chuecos. De repente el camino angosto a la salvación se hizo ancho. Sí, así como porque que Cristo lo abrió. Sí. Entonces, a partir de ahí, recuerdo que también te comenté, no, pues así, lo que venga, adelante. Y ahí fue donde nos enfocamos en hacer iglesia. Porque antes era otro enfoque. Porque la pregunta era ahí, ¿por qué no se quedan en Noruega? Sí. Pero como que estaba quemando nuestro corazón por ganas de venir a compartir todo lo que habíamos recibido. ¿Te acuerdas? Sí. Yo recuerdo que estando en Noruega ese año, yo dedicaba, aparte de ir a la escuela en la mañana, que íbamos de 8 a 1, algo así, yo dedicaba unas 2 horas, cuando menos en la tarde, para transcribir mis notas. Pero luego, como estábamos leyendo libros que nos recomendaban leer, yo hacía, de cada capítulo del libro que leía, hacía un estudio y lo relacionaba con un libro de la Biblia que estaba leyendo a la par. Y así me fui haciendo estudios de cada capítulo del libro con cada libro de la Biblia. Y hice no sé cuántas enseñanzas pero hice muchas enseñanzas. Fíjate. Pero más que todo era la emoción de estar descubriendo algo nuevo que ahí estaba en la Biblia, pero lo habíamos entendido un poquito, pues medio chuecos, podemos decir. Sí, porque habíamos mezclado muchas cosas y ahí el orden de los factores altera el producto. Entonces nos ayudó mucho la escuela bíblica de entender como que los tiempos de Dios, el orden, cómo realmente leer y estudiar y comprender la Biblia. Sí, eso fue muy interesante porque recuerdo que una vez dijo un maestro, ocupas tener clara la gracia de Dios para que no mezcles la ley, pero también ocupábamos entender que la ley termina con el sacrificio de Cristo. Se cancela la ley y empieza la era de la gracia. Porque si mezclas tantita ley con la gracia, es como un veneno, dijo alguien, que no mata, pero no te deja vivir como Dios quiere que vivas. Si andas así como que ves borroso, como que andas medio mareadón, o sea, no te mueres. Estoy hablando en términos así coloquiales, ¿no? No te mueres, pero tampoco andas así al 100. Al 100, pues. Sí. Entonces ahí es donde tienes que decir, es que la ley quedó atrás. Como decía Pablo, pues ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Entonces ahí entra la nueva criatura, ahí entra la gracia de Dios, ahí entra el mensaje que predicamos en la iglesia, y por ende en la iglesia pues vemos pues mucho euforia, me refiero a muy buen ambiente, pues muy buen ambiente en la iglesia. Pero preguntas a veces que hacen personas, ¿no? Dicen, ay, pero pues la gracia, eso hace que la gente ya luego se les hace muy fácil pecar. ¿Qué me dices de eso? Primero, que todo puedo decir que hay la gente que dice eso, que la gracia es un permiso para pecar. Lo primero que les digo es, mira, para empezar, pecas sin permiso, ¿no? Ya para empezar, ¿no? Ya eres pecador sin permiso.
Sí. Pero realmente la gracia de Dios no es un permiso para pecar. Al contrario, la gracia de Dios es el boleto de entrada al reino de Dios. Y yo siempre he dicho que nadie deja lo que tiene por algo peor, sino por algo mejor. Mientras no conozcas la gracia de Dios, pues lo único que tienes es lo que conoces hasta ahí, y ahí quieres estar. Pero si ya entendiste la gracia de Dios, nada tiene que ver lo que quedó atrás. Entonces, qué importante es nacer de nuevo y entender lo que quiere decir el nuevo nacimiento en Cristo, porque nacer de nuevo te hace entender, ver y vivir la gracia de Dios. Amén. Y si no naces de nuevo, y si no entiendes, ni ves, ni vives lo que Dios tiene para ti, pues entonces no entiendes nada de lo que Dios dice en su palabra. Está todo desacomodado y no te hace clic, y lo único que te queda es la vida que has vivido hasta entonces, y la sigues viviendo moderadamente, ¿no? A lo mejor, pero no vives lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es. Amén. Amén. Cuánta sabiduría. Muy bien, muy buenos ejemplos. De hecho, el domingo voy a compartir sobre ese tema, lo que es el nuevo nacimiento. Yo pienso que cuando entre más conoces la gracia de Cristo, te enamoras como una respuesta a su amor por nosotros. Nos enamoramos de Él, y cuando Él nos ama y nosotros lo amamos, como que no es cuestión de... Ya el tema del pecado, como que ya no es tema de plática, pues. No. Pues, no, ¿para qué? Pues, pierde poder, pierde valor. Sí. Ya no lo tienes así como algo valioso escondidito. No, vámonos. No me interesa nada. ¿Por qué? Porque he descubierto algo mucho mejor. Sí. Y algo porque el pecado siempre tiene la meta de destruir algo. Sí. Y sembrar culpa en nuestra vida. Siempre es algo destructivo, pues. Entonces, cuando estamos enredados con esos pensamientos es porque estamos arraigados en ese pensamiento de la ley, del pacto antiguo. Sí, y por eso necesitamos pensamos movernos al nuevo pacto. Como dice el pastor Oge, ¿no? Papá de Thomas, o bien ahí está escrito en uno de los capítulos del libro del Mejor Pacto, de Mary Felde. Dice que hay que mover nuestra conversación o nuestra prédica o nuestra plática del monte Sinaí al Gólgota. Amén. O sea, si seguimos hablando de condenación, de pecado, es porque estamos ahí, pues. Pero si hablamos de vida nueva, si hablamos del amor de Dios, si hablamos de promesas cumplidas, si hablamos de vida eterna, si hablamos de gozo, alegría, paz, bendiciones, porque ahí estamos parados en el Gólgota. Amén. Y qué importante es cuando lo puedes sentir, pues, cuando tú empiezas a hablar de la gracia, el amor de Dios, la nueva creación, la nueva vida en Cristo, sus planes, sus propósitos, sientes cómo te va llenando para bien, como que se va fortaleciendo, sí. ¿no? Y cuando uno empieza con la otra plática más negativa, condenadora, te chupa la energía, sí, como que hasta te terminas deja, así con la sí, cabeza así mareado. cansado, Sí. Eso es cierto. Sí. Porque nos ha tocado experimentar a nosotros, que típico, ¿no? Si tenemos un invitado en casa y hablamos de la gracia de Dios, ya después de platicar, de cenar, de comer postre, de hablar del tema, y ya nos despedimos y seguimos con la plática en la cochera otro rato, y nos volvemos a despedir y seguimos en la banqueta y seguimos en la calle, porque es tan emocionante y tan edificante que no puedes parar. Así es. No puedes parar, y luego te vas a dormir así contento, gozoso. Sí, ligero. Ligerito. Sí. Y esa vida ligera, esa vida, pues bien dice la palabra, ¿no? Que la carga es ligera. Y si sientes que la vida cristiana es una carga pesadita, o sientes que tu carga que estás cargando, valga la redundancia, es pesada, pues es porque estás cargando algo que no debes de cargar. Así es.
¿Y qué dice la palabra? Que deposita todas tus ansiedades en Cristo. Ajá, porque Él toma cuidado de nosotros. Amén, amén, amén. Y qué bueno es estar recordando eso, ¿no? Amén. ¿Y sabes qué, Norún? Otra vez, pastorear una iglesia donde está llena de gente que está compartiendo ese mensaje en su casa, en su trabajo, con sus vecinos, y verlos cómo llegan personas con invitados, con amigos, con parientes, a nosotros nos llena de satisfacción. Amén. De hecho, pues, sí, perdón. Sí, escuchar los testimonios de matrimonios restaurados, de sanidad, de bienestar, también sanidades emocionales y mentales, de todo. Entonces, ese tiene el efecto de la vida de Cristo en uno, produce un fruto muy agradable. Amén, amén. Nos están haciendo señales de producción. Así es que, pues, como somos personas que respetamos mucho a los que trabajan en sus áreas, pues nos sujetamos a ellos. Y Norún, pues bien, el domingo vamos a seguir con este tema. Bueno, personalmente, porque voy a compartir de lo que es la nueva criatura. Muy bien. ¿Qué es una nueva criatura, no? ¿Cómo ser una nueva criatura? ¿Cómo se vive el proceso de vieja criatura, nueva criatura, etcétera, ¿no? Así es que se va a poner muy bien. Sí, los esperamos aquí a las 10, a las 11:30 o a la 1. Le recomiendo que puede venir a las 11:30 porque la reunión de la 1 está muy, muy llena de más. Y la reunión de las 11:30 todavía tenemos unos lugares. Sí, a las 10 también. Y las 10 es la reunión más ligerona. Ajá. Pero gracias a Dios y al mensaje de gracia, ya superamos nuestro propio récord de asistencia. Sí. Porque nuestro récord era 697 personas asistiendo a la campiña el domingo y ya llegamos a 718. Así es que queremos llegar a 1000 personas por domingo y con este mensaje de gracia vamos para allá rápido. Amén. Amén. Porque todos necesitamos a Cristo y a su gracia. Así es. Entonces te esperamos este domingo y qué bueno que estuviste aquí un ratito con nosotros. Y bueno, ya es hora de despedirnos entonces. Siempre saludo a las personas con las que platico en los podcasts, pero a ti, querida pastora, es de beso. ¡Uy! Muy bien. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el domingo.